Entonces, sean bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Voces del Socorro. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, que de hecho es patrimonio cultural vivo del Socorro. Y nos encontramos con Camilo Ernesto Espinosa Castillos, quien pues de hecho es un conocido de acá del Socorro y que de hecho se encuentra ahora mismo trabajando en Bucaramanga por parte del Centro Cultural del Oriente. Y Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, ¿cómo has estado tú? Bien, gracias. ¿Cómo está? Bueno, Camilo, empecemos. ¿Quién eres? ¿Quién es Camilo? ¿Cómo llegaste hasta aquí, hasta Bucaramanga y cómo te convertiste en patrimonio? Bueno, ¿quién es Camilo Ernesto Espinosa Castellanos? Pues hijo de artistas, de Pablo Espinosa y Beatriz Castellanos. Se conocieron en las tablas de teatro, en el grupo de teatro El Puntillón. Ahí se conocieron, se enamoraron y nací yo. Digamos la tachuela ahí del grupo El Puntillón, entonces como la tachuela. Mi abuelo también artista, él tocaba, interpretaba el violín y también reparaba instrumentos, un luthier. Eh, pues en mi casa también pues mi abuela, también tradición, mi mamá también era modista, mi papá técnico de máquinas de escribir, líder social también. eh, y se vendían alimentaciones también en la casa de mi nona. Y pues había, digamos, bastante relación cultural, pues digamos, por la afición de mis papás del teatro, por el tema de las personas que venían a, a comer a la casa, las tertulias que se hacían después del almuerzo, al calor de un tinto, entonces pues digamos que todo eso va eh, almacenando en mí como algo de la parte del patrimonio cultural. Me estudio en el Colegio Cooperativo Cacique Chanchón del Socorro, la primaria, el bachillerato en el Instituto Técnico Industrial y en el Instituto Técnico es en donde conozco a Efraín García y el grupo de teatro El Muro. Ahí pues empezamos a hacer, pues digamos, los primeros acercamientos de, cuando es el grupo se llama Grupo Teafonte. mm, Ujú. Empiezan pues digamos los primeros acercamientos ya como al arte. De ahí pues termino el bachillerato, nos vamos a Vélez con un compañero, montamos ahí el primer carro de perros que hay en Vélez, lo tuvimos como 2 años. De ahí pues cada cual pues tenía también ideas de hacer otras cosas. Mi Ujú. compañero pues se va a trabajar en el IMPEC y yo pues me vuelvo al Socorro un tiempo corto, un semestre, hago un semestre de filología e idiomas en la libre y Ujú. luego me sale trabajo acá en Bucaramanga y me vengo del 92 hasta el 2000, siendo pues empleado público. eh, y trabajé 5 años en la personería y 3 años en la Secretaría del Medio Ambiente. Buenas tardes. Sí. Su permiso lo da como un billete para leer un poquito. Bueno, digamos, es así como en términos generales. De joven, de niño, pues escuchando desafortunadamente pues lo que se hablaba en los pueblos, que uno tenía que era irse para la ciudad, que en las ciudades había el futuro, que no sé qué, que teníamos, mejor dicho, que irse, igual que toda nuestra generación, pues la mayoría nos fuimos. Luego aquí estando quedamos en el año 2000, se viene una reestructuración administrativa y nos despiden a 300 empleados de la alcaldía de Bucaramanga, entre eso salgo yo también, y pues quedo a la expectativa de qué hago, si sigo aquí en Bucaramanga o me vuelvo para mi pueblo. Decidí volverme para mi pueblo, ya cuando eso pues había estudiado mi primer tecnología, que fue la tecnología agrícola en la UIS.
Y me fui nuevamente al Socorro a redescubrir mi pueblo, a conocerlo, a investigar sus historias, a salírseme las lágrimas de ver cómo tumbaban las casas antiguas para hacer edificios, cómo levantaban las piedras de las calles que eran empedradas, que yo conocí ¿Tú las... llegaste a ver todo eso? Sí, claro, yo conocí casi el 60-70% del Socorro empedrado y luego empezaron a levantar las calles, a poner pavimento, a poner cemento. Se pierden mucho las tradiciones, los chicos también con la misma idea de irse, consideran que el pueblo no hay nada que hacer, que es un moridero, que no sé qué, entonces no, pero ¿cómo es posible? Si tenemos batallón, si tenemos hospital de tercer nivel, si tenemos universidad, bueno, muchas cosas que habían que no se valoraban, teníamos café, tenemos, bueno, una cantidad de cosas, 17 entidades financieras, que eso es plata, o sea, no, nosotros no somos un pueblo pobre de ninguna No. manera. Entonces yo decía, no, pero ¿cómo que me voy a trabajar en el campo? Cuando yo llego ahí, pues yo siendo tecnólogo, trabajo 5 años en la UMATA. Allá empiezo yo también a conocer pues de cerca lo que es ya la parte rural, porque yo fui más de pueblo, más pueblerino. Cuando llego, pues llego a trabajar lo rural, lo campestre, a darme cuenta también de todo el potencial que tenemos nosotros también desde la parte agropecuaria, a ver todos los dichos, todas las, ¿sí? Todo lo que uno de pronto ocultaba cuando venía a la ciudad, porque entonces uno trataba, hola, ¿qué más? Así como de cambiar el hablado, lo de eso para que no se le notara. Le daba a uno pena que lo trataran a uno del pueblo o algo. Eh, y entonces empiezo yo a descubrir pues toda la riqueza lingüística que tenemos nosotros, de dichos, de mitos, de leyendas, de, ¿sí? Y veo también con mucha tristeza que también la gente en el campo, si los del pueblo, los del campo todavía más tenían ese tema de quererse ir, de pensar de que en el pueblo no, en el campo no había futuro, no había progreso, no sé qué. Y entonces así es como empiezo, digamos, como a llamar la atención de alguna manera, pero pues cuando uno no tiene el poder económico, político, social, religioso ni militar, pues es muy difícil que la palabra de uno Sirva para algo. sí, O sea, pese o algo. escuchada. Entonces, ¿qué uno ahí hablando carreta ahí, más bien echándose no más bien enemigos o cosas ahí por la forma de hablar? Sí. Entonces, no, pues hay otra manera también. Que fue a través de la vinculación también al arte. Nuevamente vuelvo a retomar el teatro, ya volvemos otra vez, entonces, como le digo, con el Teatro El Muro, ya esta vez, con Efraín García, a empezar a, re- a rescatar, digamos, la memoria histórica, a darnos cuenta y a mostrarle a través del arte del teatro a las nuevas generaciones y a las generaciones antiguas que lo están olvidando, quién fue Manuela Beltrán, quién fue José Antonio Galán, quién fue Manuel Ortiz, qué hizo la Negra Magdalena, dónde fue que mataron a Antonia Santos, qué importancia tiene Oscar Rodríguez Naranjo como escultor y pintor, José A. Morales, el cantor de la patria, Virginia Gutiérrez de Pineda, Saturnino Ramírez, Horacio Rodríguez Plata, bueno, cantidad de ejemplos que hay que duraría yo aquí mucho tiempo enumerando todas las personas fantásticas y maravillosas del Socorro que han hecho y siguen haciendo cosas grandes. Entonces nosotros a través del teatro entonces hicimos que la leyenda, la aparición de la Virgen, que los comuneros, la trilogía heroica, que el poema escénico de José Amoral, cantidad de cosas, desafortunadamente con mínimos apoyos, ¿sí? Casi siempre es así. Ahí, mejor dicho, a trancas y a mochas ahí, más bien con palo, sí, con no creerle, porque cuando no hace las cosas, pues, ay, es el del pueblo, ay, no, no, ay, pero viene alguien de afuera y sí hay que abrirle las puertas, hay que darle los mejores trabajos, los mejores puestos, ahí sí pues su palabra él vale. Y vemos desafortunadamente que mucha gente que ha venido de afuera y salen con el cuentico, ay, que es que yo soy más socorrano que los mismos socorranos. Y yo amo este pueblo, entonces ya con eso ya tienen para las puertas abiertas. Y la gente del pueblo, pues desafortunadamente nos toca irnos, ¿sí? Para buscar de pronto
valoración en otras partes. En este trayectorio entonces se crea un personaje en el 2009 que se llama Vicente Mario Chanchón Tamacara. Este es un personaje campesino que relata historias, que habla, transmite un mensaje de sentido de pertenencia, por las costumbres, por todo, ¿sí? Es una propuesta de muchos puntos de vista que se pueda ver, se puede analizar desde lo pedagógico, desde lo cultural, desde lo artístico, desde lo costumbrista, o sea, hay varias temáticas que encierran este personaje que nace precisamente bautizado por Enrique Vesga, alma bendita. Él murió, yo tenía la idea clara del personaje y todo, pero faltaba el nombre. Entonces, digamos ¿De que dónde nació? él fue mi padrino del nombre, digamos. Entonces él dijo, pues estamos en el bicentenario, el año entrante, pues póngalo Vicente Mario. Entonces es Vicente con B larga. Sí. De burro pequeño, no como escriben Vicente con B pequeña de vaca grande, ¿no? Entonces, pues este personaje empieza a llamar la atención, a hablar, a decir lo que de pronto como persona así común y silvestre, como le decía uno, no, la palabra de Dios no es como cuando ladra el perro. Entonces ya a través del personaje, pues yo ya pude tener todo un colegio enfrente, 1000 estudiantes, cuando menos me di cuenta en un trayecto como de 3 años, yo creo que ya más de unas 200.000 personas me habían visto, porque yo iba a los colegios de los diferentes pueblos y los tribunos, o sea, lo que uno calcula en un escenario, por ejemplo, en la gradería de la gradería de la catedral, por ejemplo. ¿Cuántas personas no le caben a eso? 1000 personas, por ejemplo. Entonces a 1000 personas me vieron de entrada una vez. ¿Sí? No, esa vez cuando sí, por lo menos me permitían el espacio de presentarme, ¿no? No como desafortunadamente me sucedió en una vez que me llevaron, no, pues no te agradezca que le paga, o sea, agradezca, ¿cómo le pagó? Entonces, ¿cuál es la soberbia suya? Si le pagamos, le digo, pues que la vuelta no es que le paguen a uno simplemente, sino es poder poder tener uno el espacio público. Entonces me dejan al final de un desfile, al rayo del sol, cuando ya todo el mundo se está yendo y después de una presentación ya, y todavía toca decirles que gracias por haberme dejado presentar. Ya bueno, sí, pues hay perdones, ¿no? ¿Eso dónde ocurrió? Eso son cosas que me han pasado por ahí a veces. Alguna vez cuando recién también salía el personaje, por ahí alguien muy de pronto influyente en el ámbito de allá decía, uy, no, qué excelente idea, que qué berraquera, que eso, mejor dicho, es una belleza de idea, ese el concepto del personaje. Lástima que fuera ese HP, así lo dijo. El que se le ocurrió, y si no, pues nosotros lo apoyaríamos y lo pondríamos ahí, mejor dicho, hasta en la televisión nacional. Pero mire que uno dice, bueno, todas esas cerradas de puertas y de todo eso me han hecho impulsar a hacer las cosas. A mí cada vez que me cierran la puerta, no, es que usted no puede por tal cosa, yo soy necio como una mula y hago las vainas. Entonces, cuando empezamos con esto, me cerraron muchas veces las puertas en lo local y me empezaron a llamar de otros pueblos. Entonces yo ya iba a otros pueblos a presentarme en los colegios, en las ferias, en las presentaciones, y como le digo, de un momento a otro, cuando menos me di cuenta, ya me conocían en toda la provincia comunera y guarantina, ya me había presentado en todos los pueblos. ¿Qué más así decir? Bueno, la primera vez que nos conocimos, tú me contaste que más adelante, después de que dejaste el personaje, te convertiste en guía turístico. ¿Por qué ese cambio? Ah, sí. No, y no es que haya cambiado, o sea, esto es parte, digamos, fue parte del mismo proceso. Entonces, estando presentándonos allá, viene una vez un grupo de turistas, ellos les gusta, dicen cuando lo vuelven a hacer, no, pues para tal día lo seguimos haciendo, empiezan a llegar.
De pronto alguien dice, oiga, usted tiene buen conocimiento de la historia, ¿usted conoce los pueblos? Le digo, claro, yo conozco, por lo que mi papá arreglaba máquinas de escribir, entonces yo conocí muchos pueblos de Santander por eso. Además, yo trabajé con la CAS, la Corporación Autónoma, trabajé con el SENA, trabajé con la gobernación, la Secretaría de... Bueno, yo he trabajado con muchas entidades que me han permitido ir a muchos pueblos, sobre todo de Santander, a desarrollar trabajo por diferentes cosas. Yo creo que de 87 municipios, yo creo, me puse a hacerle cuenta, yo conozco ya 60, ¿sí? Yo conozco 60 municipios. Y entonces, pues yo conozco y a mí me gusta investigar las historias y todo, entonces, no, ya que usted sabe, pues, ¿y por qué no se estudia la tecnología? Yo nada, pero eso para qué, no, hágale, porque es que si no, pues no hay las posibilidades, eso no es así como menester. Y volvemos otra vez a la parte pública de mi pueblo, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a que alguna vez me nombraron ahí como para que estuviera en el punto de información, cuando eso apenas estaba empezando el punto de información en el parque. Y bueno, me nombran así sin nada. Y después un día, bueno, y para seguir, no, que si no, si no tiene la esta, que no se puede. No Yo, puede, está no. listo, entonces hagámosle. Con más razón toca hacerlo. Y entonces me vengo yo todos los martes a estudiar acá a Bucaramanga. Eso fue durante 2 años hacer la tecnología. Yo me venía a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche ya estaba otra vez allá en el Socorro. Y saqué la tecnología y entonces ya siendo ya profesional en guianza, pues ya asume uno la responsabilidad con los grupos, ya los lleva uno a muchos pueblos de acá y me dediqué a eso. Y en eso estuve así como dedicado, y ahora último pues me vine aquí, se me presenta una oportunidad nuevamente en Bucaramanga. Después yo me fui en el 2000 y estamos ¿a qué hora? Estamos al 25 ya. No. 2025, ¿cierto? Sí, 2025 sí. Bueno, hace 25 años que me fui a Bucaramanga y volví a Bucaramanga nuevamente y ahorita estoy fascinado porque estoy haciendo lo mismo que hice cuando yo volví al Socorro. Sí. Entonces estoy redescubriendo la ciudad. Una ciudad que yo conocí joven, digamos, de pelado. A verla ya pues con estos ojos, no digo de viejo, pero sí ya de una persona adulta. Ver bastante de la transformación que ha tenido la ciudad para bien. Me gusta ver siempre las cosas positivas. No, de hecho, el cambio de acá del centro es increíble. El centro, sí, lugares como el Centenario, que era como tan complicado en ese tiempo, la infraestructura de las calles, de los andenes, la oferta cultural que hay. No, y la restauración del teatro, la casa también que la están volviendo otra vez a hacer, todo eso. Exactamente, sí. Cosas que uno, cuando yo estaba aquí, que decía, uy, pero barrada, que tal teatro no funciona algo, y ver hoy día un movimiento cultural tan bueno, o sea, lo que hace el Instituto de Cultura, por ejemplo, con la Escuela de Formación Artística, hay más de 1000 estudiantes de manera gratuita, estudian teatro, danza, música. Yo trabajo en el Centro Cultural del Oriente y para mí eso me fascina. Porque, yo también fui estudiante allá de eso, uno en las tardes uno ve, el uno por aquí practicando un instrumento, el otro allá escribiendo, el otro pintando, el otro practicando, entonces me hace evocar, digamos, a la escuela pitagórica de Samos, en donde las artes y el conocimiento se combinaban en un lugar. Entonces son cosas bonitas que me están moviendo ahorita mucho mis venas sensibles de ver, y sobre todo que está Bucaramanga ahorita en un proceso que está liderando la administración actual, y es hacer nuevamente la ciudad bonita, que sea bonita otra vez. Pero no era uno de los tantos nombres que recibimos. Exactamente, y es un nombre muy interesante que tiene,
y basado en eso es que la gente la conozca, la ame, porque ¿qué pasa con las ciudades? Pues las ciudades, si usted mira de los tantos millones de habitantes, un muy poco porcentaje de esos son los que realmente nacieron aquí, ¿sí? De resto son gentes que vienen de otras partes, de hace muchos años, que vinieron, que vendieron su finca, que compraron acá, que ya tienen 2 generaciones o una generación de vivir acá, desplazados, sí, o son desplazados, eso, entonces de pronto como que no la conocen lo mismo que conocieran de pronto su pueblo, aunque algunos que no, ni siquiera su pueblo lo conocen. Sí, eso es verdad, no falta uno. Sí, entonces estamos digamos como en esa tarea de que la gente conozca la ciudad, la quiera, la ame, y vuelva a surgir el sentido de pertenencia. Pues sí. Entonces, ¿actualmente te encuentras solamente acá por trabajo o qué otra cosa te ha llevado a quedarte acá? No, sí, ahorita pues estoy trabajando con el instituto, como les digo, agradeciendo pues mucho la oportunidad. Y mira, a mí después de que me echaron, sí, porque yo era de los empleados de 8 a 12 y de 2 a 6, de lunes a viernes, entonces como cuando me sacan y empiezo a ser contratista, a estar en diferentes entidades, en diferentes cosas, contratos de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, ¿sí? Eh, empecé yo en mi vida a trabajar en lo que me gusta y donde me gusta, ¿sí? Entonces, este contrato en especial me gusta mucho porque tiene unos elementos muy dinámicos de lo que se ejecuta. Además, el grupo, digamos, el material humano, el recurso humano, las personas, los compañeros, son chéveres, es una vaina bonita, o sea, hay un ambiente laboral chévere, o sea, no es esos ambientes tensionantes que hay en otras partes, que se tiran el uno, que el otro, que no, aquí todo el mundo se da la mano, entonces esos son de los trabajos que me gustan, que me gustan y que agradezco esa oportunidad de esa conocencia y sobre todo de aportar, porque hay cosas que nosotros en los pueblos hemos hecho y hemos sido pioneros, y como le digo, cuando uno las propone, como si ladrara el perro, sí, pero a veces hay cosas que se pueden proponer en la ciudad de las que nosotros hicimos y acá las pueden de pronto hacer y aportarle recursos, meterle cosas, y uno dice, qué chévere, o sea que sí se podía hacer, o sea, sí es posible, por ejemplo, trabajar el turismo con el arte, pero no de una sola persona que manipule y sea que yo soy, no, que antes que sea un convenio más, sí, que se cierra, que mejor dicho, sí, tiene todo y no deja a nadie nada y es la única que puede hacer las cosas. No, es abierto, aquí es totalmente abierto, donde hay muchos artistas, por ejemplo, aquí hay un staff de artistas contratados por el municipio que están en los recorridos, que se caracterizan con personajes. Que aquí no hay un recorrido también. ¿Cómo se llama? El circuito de origen, por ejemplo, esos son 2 personajes campesinos. Está otro que son ahora 6 personajes, que son otro circuito que es los circuitos nocturnos del arte, que empezaron hace poco. Sí. Empezaron ya los pilotos, ya quedó institucionalizado, en donde van a encontrar personajes como José Antonio Galán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Luis Perú de la Cruz, su difunta, su viuda, Francisco de Paula Santander, por ejemplo. Nosotros estamos aquí, le echamos mucha cosa a Bolívar y a todos, y se nos olvida hablar de Santander, que dio literalmente el nombre. Exactamente, a Custodio García Rovira, sí, personajes que iba a haber otro también arriba, que ese ya empieza ahorita también, ahora último, que es el de latifundios, que vamos a tener a personajes como Puyana, David Puyana, como el padre Francisco, el cura Francisco, que impulsó la caficultura en Santander. Entonces, es como todos esos
Esa parte cultural, artística, se puede combinar con la guianza profesional y con los diferentes elementos para mostrar a la ciudad pues de una manera bien bonita, para que sea más bonita, por eso es la ciudad bonita. Pues sí. Ok, moviéndonos, hablemos ahora un poquito del Socorro. Ujú. Como una persona que es del Socorro, primero que todo, define el Socorro con una palabra. Con una sola palabra, define tu pueblo. Historia. ¿Mm? ¿Historia? Historia, sí. Ok. Sí. En este caso, ¿qué punto fuerte sientes que es el que sostiene más que todo la economía del Socorro? Más allá de los 5 pilares que más o menos que me han dicho que es lo de cítricos, ganadería, café, bueno, lo histórico que me están diciendo que está medio cogiendo ahí. Y se me olvida el otro cuál es. Más o menos el deportivo que está como que también ahí medio. Sí, o sea, hablando en términos económicos, la economía, al igual que muchos pueblos de Santander, es una economía agropecuaria. Sí. ¿Sí? Si usted ve, solamente hay 5 ciudades medio grandes, ¿sí? Incluso Bucaramanga todavía es un pueblo chiquito. Todavía es un pueblo grande con varias costumbres me van a colgar de las orejas por eso, pero todavía somos pueblo grande, todavía los domingos todavía está todo cerrado por la tarde y bueno, cosas así pero es bonito mantener eso, o sea, yo por lo menos camino todos los días 5 kilómetros. Yo vivo en la parte donde vivo de mi casa al trabajo, son más o menos 2,5 kilómetros y vuelvo y me devuelvo por otro lado, ¿sí? Primero por salud, por ejercicio que me gusta hacerlo, y segundo por la conocencia, entonces uno todavía como que nota las mismas personas que salen, que caminan, que se saludan, que hay como esas tradiciones todavía de pueblo todavía, ¿sí? Que a tal hora es más el flujo vehicular o tránsito de personas por ciertos motivos, todavía hay el fervor religioso, sí, todavía convoca mucho la parte religiosa, las tradiciones se mantienen todavía, o sea, gastronómicamente todavía tenemos los platos típicos en las casas, normalmente, no solamente en los restaurantes, ¿sí? Sino que todavía se mantienen. ¿Sí? Entonces, y volviendo al Socorro, pues el Socorro, como le digo, es historia, o sea, y económicamente es eso, es lo agropecuario, pues ya después vienen las otras vainas, después del agropecuario allá, todo lo agropecuario, ¿no? O sea, tanto café, cítrico, ganadería, todo eso, después de eso ya seguiría una parte, digamos, ya lo que es en el pueblo, que es, digamos, los empleados públicos, los empleados de las diferentes bancos, oficinas, es como el otro cuestión de la economía. Y ya después sí, ahí sí ya seguiría el negocio, sí, ya lo que son la parte de los negocios, complemente así eso. Y ya para abajo sí ya estaría lo que es la parte de cultura, eso sí ya va para como el cuarto, quinto y la cultura sí, mira, pues está en el solar allá en esa guan de atrás. Porque esa sí no genera, ese sí no genera soberbias que la uno No, hablando con la gente, no, más de uno me ha dicho, no, más de uno me ha dicho. No, es como piedra, porque es que de esto no vive, sí, esto es muy arrecho y lo que medio convoca es por ahí cuando y eso que sean eventos gratis y todavía la gente ni va y los pagos menos. A no ser de que sea, vuelvo y le digo, algo de afuera. Allá en el pueblo, justo como por la semana que yo fui, eso fue en marzo. Sí. Fui, se abrieron como 2 tiendas. El día de la inauguración, nadie fue. Nadie fue. No. Pasó una semana, ahí sí fue todo el mundo. Me dijeron, ay, cierto, eso estaba, vamos a ver. Pero el día de la inauguración, nadie fue. Y todo el mundo con una cara de... Sí, es que hay procesos de comunicación, de gestión, de esto que hay que como mejorarlos.
veo que se hacen mucho, se hacen muy repetitivos. Albert Einstein decía, no esperes resultados nuevos de hacer lo mismo diario. Entonces, como que están muy enfocados en hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces es muy complicado que haya nuevos resultados diferentes. Muchas gracias, muy amable. Un gusto. Bueno, sí, señor. Hasta luego. Bueno, aquí tú me sacaste un dato curioso y es de que tú llegaste a vivir cómo se removían las piedras, cómo se demolían los edificios, y es que por parte de la señora Rosalvina, nosotras nos enteramos de todo esto, mis compañeras y yo. Y nosotras no podíamos creer de que en serio esto se haya dado. Y fue como, quiero que tú me cuentes desde tu perspectiva, ¿qué se sintió ver todo ese patrimonio histórico caer? Arrecho. Y en mi caso particular, por ejemplo, que yo trabajaba en la UMATA era la Unidad Municipal de Asistencia Técnica. Entonces nosotros íbamos a las fincas y en las fincas pues íbamos a hacer procesos agropecuarios y entre esos también íbamos a vacunar ganado. Sí, el ganado se vacuna 2 veces al año para lactosa. Y cosa triste que me daba a mí, incluso alguna vez hasta se me escurrieron las lágrimas de ver cómo las piedras que arrancaron de las... ¿Para dónde crees que llevaron las piedras? Yo creo que lo hicieron por ahí. No, ¿cuál tiraron por ahí? ¿Usted sabe cuánto valen esas piedras? Yo sé, ¿Sí? Es que el trabajo que estoy haciendo, el trabajo justo, que eso tiene, primero el por valor lo que, histórico que tiene primero las por el piedras. valor histórico que es intangible. Segundo, porque como tal la piedra vale plata. O sea, mandar a hacer usted un establo o una entrada a la finca con piedra vale plata rechamente. Y todas esas piedras se fueron para allá. Se fueron para muchas fincas. ¿Sí? De amigos, de pronto de amigos o gentes. Bueno, dicen que algunos las pagaron, dicen que otros se las regalaron, se las dieron, que otros se las robaron. Bueno, el tal es que muchas de las piedras de las casas de mi pueblo, de las calles de mi pueblo, las vi tapizadas de mierda de vaca en los establos cuando yo iba a vacunar el ganado, o las vi a las entradas de las fincas, ¿sí? Para hacer cosas bonitas, bueno, en fincas de lujo, en entradas, en en huellas, bueno, eso fue el destino de eso. Y la misma gente también pues no tenía pertenencia, porque como esas piedras requerían un mantenimiento. ¿Sí? Requería mantenimiento. Claro, eso tocaba hacerle mantenimiento, pero es que eso no generaba plata. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué genera más plata en un mantenimiento? Pues tú vas a hacer calles de pavimento o calles de cemento, que después que se dañan o algo, cuando se rompen, entonces permanentemente se saca y ahí sí les queda platica. Sí. Mientras que acomodar las piedras y echarles no más cementico ahí por los orillos cuando se soltaban, sí. Eso, que se gana ahí, ¿no? Madre. Sí, eso le pasó y no al Socorro, a muchos pueblos. A muchos pueblos. Y los pueblos que sí tuvieron sus 3 dedos de frente y dejaron sus calles tal cual y sus casas tal cual, como Guarichara, como Villanueva, perdón, como Guane, como Villanueva es muy nuevo. Sí. Guane, bueno, se me escapan ahorita poblaciones que eso ahorita es el atractivo turístico, porque están las calles de hace 300 años, están las casas de hace 300 años, ¿sí? Cuando vienen a hacer una película de los comuneros no se puede hacer en el Socorro. No. ¿Sí? No hay la locación, escasamente por ahí 2 o 3 casonas y en interiores, o ¿sí? Sí, pero el resto toca grabar en Guane o toca grabar en Barichara o toca ir a otro pueblito para tratar de buscar locaciones. Para ir a Las Palmas o... Es, porque no hay Palmas de Socorro o algo así, eso. Y eso que dejan tirado varias calles. Sí. Y ahorita mire que hay unos pueblos de los que yo conocí con piedra, que la pusieron de cemento, que el cemento se dañó y que ahorita las están volviendo a empedrar. Sí. Soita por lo menos es un... sí. Es un ejemplo, ahorita le están volviendo a reponer la piedra porque yo ese lo conocí empedrado, cementado, con el cemento vuelto nada
y ahora Otra vez está empedrado empedrado. nuevamente. Y espero que dure otros 100 años el empedrado. Wow. Sí. No, y las casas ahorita las que quedan, el mantenimiento que tienen es muy poquito también. Viendo Sí. allá, no veía las placas turísticas, pero Sí, no, uno veía la fachada de la casa y uno decía, ay no. sí, es lástima. Y no, por ejemplo, vaya usted donde tocan una casa esa, ¿no? Eso están protegidas y todo. Sí. Y la economía está normal, o sea, no quiere decir de que porque si una casa vieja no se puede tener una droguería, no se puede tener un consultorio, no se puede tener una Exacto. oficina. Y todo se puede hacer y ellos las adaptan para que queden manteniéndose la casa Como es el caso de los ejecutivos, por ejemplo. eso, que ahí, por ejemplo, hay el negocio, ¿sí? Ujú. No se necesita tumbar, no se necesita, ¿no? Adecuadas. No. Yo eso sí, yo una curiosidad que yo llegué a preguntarle a Olga y a varios de los doctores y historiadores que nos encontramos en los ejecutivos, les preguntaba por qué ahorita todo está volviendo como a todo en piedra, y era por lo mismo que tú estabas quejándote ahorita, que era el hecho, y por lo que también como a nosotros nos dio un poquito de coraje, que fue el hecho de todo ese olvido de que se dejaron tumbar cosas, se dejaron estropear lo que fue el patrimonio, Sí. quisieron volverlo a retomar. ¿Tú cómo te sientes acerca de esta nueva propuesta en el sentido Y social? esto es muy dinámico. Mire que la apropiación y la observación de la cultura es muy dinámica dependiendo los tiempos. Ujú. Ejemplo, la iglesia de la Chiquinquirá, usted la conoció ¿cómo? Abierta y cerrada. Sí, pero Pero la fachada ¿en qué? piedra. Piedra. Bueno, yo esa la conocí empañetada y blanqueada. ¿Sí? ¿Cómo así? Esa y arriba la Santa Bárbara. También, esas también estaban Sí, ¿en serio? exactamente. Entonces, hubo un tiempo que las hicieron de piedra y eso era lo bonito y era lo chévere. Ujú. Después entonces dijeron, no, pues más chévere es echarle... Yeso ya. no, cuando eso no era yeso, sino era eso que se hacía con pañete. Entonces el pañete que se hacía con muñeca y sangre y bueno, una mezcla ahí, y se echaba el pañete y se blanqueaba. Ve cómo se ve la iglesia bonita, blanca, vea, qué Por eso el hermosa. mirador está todavía Eso. blanco. Entonces, listo, entonces más bonita se ve así. Ujú. Entonces otros dijeron, bueno, sí, pero más bonita se vería con que le ponían a la tapia pisada, le ponían una malla como de pollos con unas latas de gaseosa y entonces ya se le echaba cemento. Entonces con el cemento entonces ya era el friso, entonces ya era algo más duro. Al friso se le podía pegar de pronto una tableta, entonces podía estar de moda. Ay, ve cómo se ve bonito esto entabletado. Entonces, eso ahorita volvió nuevamente como a que bonito se viera de piedra. Y por eso uno ve que en algunas casas empiezan a escarapelar parte de eso es como cuando quieren mirar hasta dónde va la piedra. Sí. Y cuando ven que hay bastante, pues le quitan el y queda para volverla a la vista, la casa bajando ahí de la catedral, por lo menos, de la Casa de la Cultura, ahí en esa que aquí en la esquina. Esa también era ¿En piedra? Es en piedra, ¿sí? Sí. Hasta la mitad, pero esa también yo la conocí frisada. Entonces ahorita está de moda volver a levantar, o sea, volver a sacar la piedra a la vista. Dato curioso de ahí, nos estrellamos por ahí nosotros en el G10. Sí, bueno. Bien. Entonces, esas son digamos, como las modas, ¿no? Las modas de los andenes, de las fachadas. Entonces, eso es como cíclico. Entonces, la moda va y viene, ¿sí? Un tiempo que la moda era la minifalda, luego aquí por luego ya hasta abajo a la rodilla y vuelve y sube y vuelve y baja. Entonces, lo mismo pasa con el patrimonio. Uy, qué curioso. Bastante curioso porque, pues, hablando de esto con Olga y con doña Rosalina, que sé que la estoy mencionando mucho, pero eran como que nos dan más información de todo esto.
sí se les notaba un poquito esa tristeza y al mismo tiempo ese cariño diciendo, menos mal lo estamos volviendo a retomar, pero qué embarrada que no sean las estructuras originales. Como por ejemplo de que doña Rosalvina me decía, allá donde Olga se hace con donde está el QR, frente al banco, donde supuestamente ahí fue que Manuela Beltrán rompió el edicto, doña Olga decía, no, no fue ahí, fue un poquito más acá cruzando, ahí antes había una casona, nos mostraron fotos de la casona y todo. Ah, sí, era la ¿Tú alcanzaste casona. a conocer esa casona? No, esa sí ya, o no recuerdo, si la haya visto porque es que, ¿qué pasa? Mire, un ejercicio que yo hacía con mis alumnos de teatro, por lo menos cuando yo, mire cómo es chistoso, por lo menos. Esa fue otra de las jodas. Yo dicté clases de teatro de manera empírica. Con cero apoyo, no me apoyaban para ni miércoles, ni el jueves, ni el viernes tampoco. Un día me pusieron por allá que fui y presentaron una obra por allá en la Plaza de Mercado un jueves con toda la gente comprando y ustedes saben es que yo allá presentando una obra de teatro con ¿Dónde? ¿En qué parte? Allá en el mezanine, No. ¿Ah? Y era una obra de José Morales y nosotros ahí, pelona y nada, y cero apoyo y con el grupo que teníamos nada, entonces, bueno, pero mano, apoyo, porque es que yo necesito también que venga, no, nada. Sí. ¿Y qué? No, que sí, ay, pero usted es licenciado, no, ay, no, usted no puede, no, que cagalles. No, y gracias a Dios entonces salió una vaina con la gobernación y me frente y entonces tengo ahora sí no para callarle la jeta, pero al menos para decirle, mire, ustedes necesitan marica papel, perdón, necesitan un papel, aquí está el hijo de madre papel, ahora que necesitan una maestría, listo, esa maestría la voy a hacer. Y no porque usted no me diga que es que porque no me da el trabajo, porque no tengo maestría, sino porque la quiero hacer. Y vea, mientras estuve ahí, no hubo apoyo de nada. Y sí, más bien viene otra persona, como le digo, de afuera, y ese sí, él es el grande de todo, que ha sucedido varias veces. Y ahí sí, mejor dicho, ese día sí hay todo el apoyo que necesita, en vestuario, en qué, personal, no le falta gente, le buscaron, no. Y fue peor. Sí. Y entonces, en el teatro, yo a veces me voy así mucho en la charla, había una cuestión que yo le decía, era la observación, ¿sí? Porque a veces los seres humanos y especialmente la juventud ahorita y con esta vaina de los dispositivos, anda uno así como con la visión solamente muy enfocada como aquí si fuera un caballo de carreta. Empecemos a mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Miren hacia arriba, vamos, esa clase de hoy vamos a mirar techos, ¿sí? Entonces vamos a mirar de aquí para allá, ¿sí? Y me toman foticos, por favor, algo que les llame la atención, ¿sí? No necesito 500 fotos, 4 fotos nomás, de lo más relevante que les parezca a ustedes de ver de aquí hacia arriba, ¿sí? La parte de los salares, de los techos o algo, o sea, ¿eso qué quiere decir el segundo piso? ¿Qué quiere decir mirar? ¿Sí? No es solamente mirar piso, porque uno normalmente camina, o yo no, pero mucha gente camina es así, ¿sí? Entonces mira la visión que tiene, solamente esta visión, mira, ¿sí? No, solamente alcanzo a ver eso. ¿Sí? Si yo ya tengo esto aquí nomás, esta posición, aquí nomás aquí está, ¿sí? Ya mire toda la amplitud que tengo, primero de allá y hasta acá la periférica de 180 grados. ¿Sí? Simplemente la bajo aquí, vea, ya me cerré acá, ¿sí? Yo les decía, mire, o sea, hasta dónde ven hasta dónde están las manos, ¿sí? O sea, mire hasta dónde yo alcanzo a ver. Hasta aquí hasta donde me da amplitud, ¿sí? Que yo alcance a ver mis manos. Entonces, esa misma amplitud. Y si yo miro hacia arriba, pues obviamente veo más todavía. Entonces empezamos a redescubrir, y ese ejercicio que era, al redescubrir no solamente, mire, entonces, mire, por ejemplo, asómate ahí. ¿Qué le ves ahí a eso que está ahí, a ese texto, por ejemplo?
¿Qué pudieras deducir de ese trocito nomás del techo de lo que hay ahí? De ese pedazo, ¿qué podría deducir? Sí, ¿qué podías mirar? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué? Ok, me pregunto, ¿para qué en este caso el desagüe, la cañería, a qué lleva? ¿Y para qué se está usando y si es funcional? Exactamente, vea, ya, mire, ya con eso ya lo dijo todo. Ya por lo menos ella descubrió algo que, oiga, mira, pero hay un canal, o sea, esa joda, ¿para qué es que le ponen esa lata ahí? Bueno, por un lado, cuando yo voy pasando, para que no me caiga, no me moje allá, de alguna manera protege, ya sí, ya lo voy a desarrollar más, de alguna manera protege la tapia pisada para que el chispeo no dañe, porque esa casa es de tierra. Además, entonces, yo veo que entonces esto me está llevando aquí, que tiene un bajante, es decir, el agua la va a llevar a alguna parte. Bueno, entonces eso ya me puede servir para almacenar el agua, para hacer un pozo para pescados, para, bueno, reutilizarla, etcétera, etcétera. Entonces, miren nomás lo que me da solamente con ver eso, ¿sí? Además de ya un entorno que me da, que yo ya me fijé que había era un árbol y ese árbol tenía flores. Está floreado de alguna manera y ve, y si yo ya indago un poquito más adelante, entonces ya puedo mirar los colores del cielo y ya puedo mirar entonces que aquí yo tengo una vista bien bonita y porque yo estoy viendo a ese lado anaranjado, por ejemplo, si estuviéramos en un atardecer. O sea, quiere decir que allá es occidente, ¿sí? O sea, que si yo estoy hablando de cuando vino Custodio García Rovira, que venían estas por la parte norte, ¿sí? Que para el norte es donde queda el lago de Maracay. Entonces es para el lado de allá. De razón, yo llego al norte y del norte, entonces yo cojo acá el barrio del norte y de aquí, entonces yo cojo por Matanza, Surata, salgo a Cachirí la cuchilla arriba a salir a Pamplona, a esto y el lago de Maracaibo. Vea, y en tal parte sí, mira cómo uno ¿Cómo va conectando todo? Sí, porque entonces siguió siendo con el tiempo la ruta de no solamente de entrada aquí de los españoles, sí, sino fue la ruta también de todo el contrabando que traían de Venezuela, ¿sí? Sí. La entrada y salida de armas y drogas que todavía se daba en el tiempo de eso, porque es tan estratégico ese lugar, porque la toma del filo de Turbay cuando estaba la guerrilla ya en ese entonces y porque el ejército viene aquí a recuperar ese territorio. Entonces, si ves cómo de una simple observación puede uno entrelazar una cantidad de cosas si uno quisiese, ¿sí? Tener uno como el punto de referencia, no más de una observación tan sencilla como es ver ahí, ¿sí? Y obviamente pues eso es algo inducido, ¿no? Algo que yo estoy induciendo en este ejercicio, digamos, pedagógico que estoy haciendo. Pero si la persona lo quiere también sacar, pues sacará también otro poco de cosas. Sí, el tal es sembrarle esa semillita, esa curiosidad que llamaba Leonardo da Vinci. Él tenía las inteligencias múltiples y a él le gustaba que se desarrollaran todo ese tipo de inteligencias. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos empezar a motivar en las personas, ¿sí? Para que no se queden en tristezas estas entrevistas. Pero qué tristeza, que yo me acuerdo cuando cantaban las enjalmas y ahora las enjalmas ya no cantan y esa casa que era. Y empieza uno a suspirar y casi que a arrancarse uno las venas por de las. No, pues ya con lo que hay trabajen, porque qué más. ¿Sí? Si ya esa casa la tumbaron, pues la tumbaron. ¿Qué pudo hacer? Queda la memoria. ¿Sí? Ya pues trabaje la memoria o mire a ver con lo que hicieron nuevo, para qué sirve y proyecte algo, ¿sí? Para hacer las cosas de una manera bonita. ¿Ya? Pues ese ha sido, digamos, como mi función, mi cuento, mi espacio.
Agradezco mucho haber salido ahorita de este tiempo, pues para mí son unas vacaciones, porque estaba muy absorto de muchas cosas. A veces uno necesita a veces tener vacaciones, uno a veces Sí. necesita salir de su espacio, salir de su entorno, o sea, de esa pecerita, porque es que hay gente que vive en una pecerita chiquita Sí. y cree que ese es el océano, ¿sí? Y entonces cree que todos los otros pescados son para atacarlos porque yo soy el único que estoy o la única que estoy y entonces me tengo que defender a muele, ¿no? Y uno a veces necesita estar en un ambiente un poco más grande para expandir un poquito más el pensamiento y darse uno cuenta que lo que uno piensa no es que, ¡oh! Yo soy el único que pienso eso, no. No. No, hay una frecuencia de pensamiento, una frecuencia de acciones, no sé si tú lo has notado, Sí, ¿sí? eso es verdad. Que a veces me dicen, "Ups, pero se me ocurrió algo", no, pero no solo a usted, eso se le ocurrieron a 50.000 personas. Yo por mi parte de mi carrera, ¿Ah? eso es terrible y ¿Y qué es eso lo es que horrible. estudia usted? Yo estudio diseño gráfico. Ah, Y, pues por ejemplo, imagínese usted. imagínese uno tener que Sí, crear un logo y uno dice, uy, tengo esta idea, lo busca en internet y ya alguien ya la hizo. Alguien ya tal cosa, exacto, o concepto. parecido. Eso lo Eso, digo eso, todos los eso. días. Pero hay una frecuencia, mire, por ejemplo, esto es una tendencia. Sí, Esto es una tendencia que lo han hecho así en varias, pasará un día de moda, ¿sí? Y ya habrá otra tendencia, sí, diferente a artística, hacerla como por ejemplo, como este, sí, por sí. ejemplo la que hubo en la de los 600 años de la ciudad. Eso, Digo, entonces, 600, los 400 años de la ciudad. Que eso eh, más o menos pareció esto, pero menos geométrico. eso, pero de todos modos hay una tabla de colores, hay todo un Un esquema diseño de y un esquema, color, sí, eso una hay todo una, estética. eso. Ujú. Pero lo que te digo, mañana puede cambiar por moda, por gusto, por cosas, y ya va a ser diferente. Ujú. Igual son tendencias, son frecuencias que Va a hay que volver. pensar, sí. Y vuelve, y va, y viene, y nada de nuevo, todo es, ya existió. Ujú. Sí. Ay, pues sí, pues sí. Bueno, ¿Y qué más? a ver, en este caso yo ya te había comentado antes como por interno, de que me hablaras un poquito acerca de estas historias, leyendas urbanas, creencias, porque tú ya me lo habías comentado y yo me topé con el trabajo de la sede de la Universidad Pontificia en Medellín, que justo te entrevistaron a ti, a Efraín y a otro señor acerca de esto, pero en este caso quiero que me hables así por encimita de algunas cosas porque me parecieron curiosos algunas de las historias que me llegaron a contar, pero de gente que realmente existió acá en el Chocó. Ajá. Entonces, ahí me contaban la historia de dos, creo que eran dos hermanas que pasaban siempre por la calle, que es ahorita lo de el... Ah, sí, la señorita Linares. ¿Quiénes Sí, son ellas? pues ellas fueron unas abuelitas, señoritas, nunca se casaron, estuvieron guardando luto por sus padres, ¿sí? Eh, ellas fueron huérfanas, ¿sí? Eh, y eran de una familia bastante, pues digamos como influyente, de pronto algo adinerada, pero el problema era que cuando quedaban eran las hijas, era a veces hasta, pues no me atrevo a decir de ellas porque no conozco su historia realmente, digo en general, Ujú. porque eso le pasó a mi nona, por ejemplo, mi nona cuando ella se murieron ya sus papás y fueron a la herencia, ella la tumbaron, a ella no le Sí, dieron a ella no tenían el los derecho. que eran los más los hermanos hombres o los tíos o algo, a veces hacían fiestas y a las pobres viejas las dejaban a veces sin, y si no se habían casado, pues de malas, ¿sí? Entonces parece que eso le pasó a ellas, igual pues ellas fueron muy educadas, eran de ese tipo de personas, de una educación muy bonita, o sea, las abuelas, incluso los campesinos nuestros de allá, tenían muy buena educación, era gente muy bien educada, ¿sí? En sus expresiones, por más de que seamos santanderianos y un poco hoscos y fuertes en el hablar y todo, las costumbres son de buenos días, buenas tardes, por favor, ¿sí? Sí. Incluso estaba lo que fue Radio Sutatensa, que eso fue una cuestión que educó mucho a la gente.
Y esas abuelitas sí estuvieron ahí mucho tiempo, pasaban, yo incluso las conocí, daban como miedo un poco, yo era niño cuando uno las veía pasar y claro, uno de negro, todo ellas, le daba uno como susto. Mm, Pero eran normales, eran dos señoras normales, pero también entretejieron como muchas historias ahí. historias ahí. Sí, porque me Estaba el contaron. capitán, que fue otro que dicen fue capitán de navío, que por algún tema personal de- decidió esa vida de andar por ahí trashumante, por ahí en la calle, aunque él no era pobre, él nunca mendigó, nunca pidió, incluso era de familia, era Rueda, de apellido creo, y a él le pagaban, los familiares le pagaban en un lugar para que le dieran comida. Y él iba y comía, desayunaba, almorzaba y comía, sino que vivía en la calle. Ujú, Y al final eso tenía un poco de perros y él creo que se cayó ahí porque perdió la visión ujú. y él cayó ahí en la Guayacana. Ahí en eso, como él ya no veía bien el pobre viejito, es que cayó y cayó ahí al fondo y a raíz de eso, de ese golpe, se murió luego. Eh, ¿Quién más así que hayan vivido? Lo otro, pues digamos, los bobitos del pueblo, eh, Ananías, que ese era, digamos, era lo que llaman hoy como un niño con discapacidad especial. En ese entonces llamábamos mongólico, llamábamos el bobito, ¿sí? Era el bobito, pero era un bobito de buena familia, ¿sí? Ese era el Pío Pío, Pío Pío. El Pío Pío, el Ananías le picó la avispa, que eso le decían, Ananías le picó la avispa en el culo. Y sé porque alguna vez le había alborotado un avispero y le habían picado, entonces se la montaron los chinos. Ajá. Entonces le decían, Ananías le picó la avispa. Malparido marihuanero del culo. Esa era su respuesta y agarraba piedra a la gente. Ay. Estaba, recuerdo, Cinturemico. Era uno pequeñito, manualito, y era bien delgadito, pero le llamaban Cinturemico. Ujú. Estaba el Bobo Juez, estaba el Bocadillo Beleño, estaba la Cagajonera, Ujú. estaba la Cotúa, una señora que tenía así su foto, la Cotúa. Pero estoy hablando de los de mi época, ustedes también Sí. deben que tener, me imagino ahorita los loquitos o bobitos de su Sí, época, pero ¿no? casi siempre eso es dentro de los barrios, eso, más que todo. Sí, ustedes tienen que Porque ya tener, por el tema del tamaño de Bucaramanga ya casi son. sí, sí. Ujú. No, aquí también habían varios locos bobitos así famosos que fueron. Ujú. Sino que digamos nosotros lo recordamos más que estas nuevas generaciones. Yo no sé estas nuevas generaciones, no sé si no tienen bobos o qué. Bueno, también teniendo en cuenta como todo ese cambio de perspectivas y todo eso, pues también. Pues yo no sé, sí. Pero nosotros sí, eso era famoso, esas cosas. Hablando de otras cosas, por ejemplo, cuéntame acerca de la leyenda de la sirena de la basílica. Bueno, ese es un cuento ahí que hay, porque ahí está hay un río subterráneo, un ¿La Laja? aljibe, sí, porque es que la laja es una laja de piedra grande que va de la Villa Olímpica, eso es grandísima, incluso Ujú. el decir es que si se suelta esa laja, pues va a bajar hasta el río y con todo el pueblo encima. Ujú. Que algunos decían que eso era un brazo del mar, Sí, como todo esto antes fue cubierto de mar, sí. y salieron la cordillera oriental es la más nueva, Ujú. entonces que según que de pronto pueden haber algunos conductos que comunican con el mar, pero eso no es agua salada, porque de ahí se saca agua dulce, precisamente cuando el Socorro siempre ha sufrido por agua. Y cuando escaseaba y de ahí es que se sacaba el agua. Yo sí me acuerdo hace muchísimos años, yo me acuerdo, tendría yo por ahí como unos 10 o 12 años. Ujú. Eso como, ¿sí sabe dónde queda el aljibe ese, no? Sí. A ver, entonces una vez se corrieron la tapa para sacar agua, tal vez se les olvidó y dejaron la tapa abierta. Y empezó a oler a feo. Y Cosa antes que rara. se murió la sirena.
¡Ay! Ah, Murió la sirena. Pero esa etapa que la fue un perro que se metió a la vez, un perro grande, cayó y ay, se no. parece que cayó, se ahogó y como eso siempre es hondo, no se alcanzaba a ver, de pronto con linterna se veía algo así, claro, la figura del perro es perro largo ese, entonces Alargado, sí. no, faltó el que, ¡ay, no, la sirena que se murió! Yo me acuerdo que eso fue acontecimiento, porque claro, era mirar y eso fue, la sacaron con qué cuidadito y a ver cómo era una sirena. ¿Qué? Era el perro, Era un un perro perro. que se había muerto. Y bueno, la historia, la leyenda, que ahí eso antes era un pozo ahí, y los indígenas pues lo mm, convirtieron el oro que tenían en columnas y las columnas son las que sostienen la piedra para que no se suelte para el río y que la sirena es la que cuida Las columnas. sí, ese es digamos el cuento de la sirena. Acerca sobre la iglesia de Santa Bárbara. He escuchado lo de la historia de la Virgen. La famosa Virgen que la monja estuvo limpiando la ventana y que apareció. ¿Cómo me la contaron a usted? Ah, sí me lo contaron. No me dijeron nada más. Bueno, ¿cómo fue la cosa? Fue que había una monjita que estaba limpiando con un trapo y ella empezó a limpiar la ventana. Bueno, realmente es como literal ahí raro. Sí. Empezó a limpiarla y veía que una mancha que no se quitaba. Cambió de trapo, siguió limpiando y no se quitaba y no se quitaba. Y cuando apenas como que dio el sol, le vio como la figura y la silueta de la Virgen viendo y de ahí surgió eso. ¿Y Esto es dónde estaba verdad, la, y esto dónde es estaba mentira. y dónde estaba la? Según me dijeron, estaba en la parte frontal, que, o sea, la que se alcanza a ver y que es un vitral. Es que no entiendo cómo es exactamente porque desde donde yo estaba era de día y yo no veía nada. Sí. No lo Era un veía. vitral. Va para No, el infierno. ¿en serio? Eso dice. Uy, El que no verá, que cuéntame bien yendo para cómo la es, quinta cómo es. baila al infierno. O sea, cómo es. Cuéntame cómo es la leyenda porque ahora, ¿cómo así que ahora me voy para el infierno? Por incrédula. No, Pero mentira, termina de cuéntame. contar y ya le No, cuento pues ahí. eso me encanta que Pero llegó, estaba ahí supuestamente o qué? que estaba ahí supuestamente, pero es que yo no, o sea, ¿Y desde cómo se donde yo subía lo la vi, mona ahí a limpiar esa mano? no sé, eso sí no me lo dijeron. Me dijeron, estaba limpiando y ya. Yo no sé cómo. Pero cómo salen las historias fantásticas. Yo un día dije, Muestra. oiga, yo esta me voy a inventar un día un día de estas y la voy a repetir muchas veces. Ajá. Y sale y verá. Bueno, esa aparición, ese vidrio, Uh-huh. sí fue un vidrio de ventana, pero no estaba ahí. ¿Usted sabe qué era la UIS hace muchos años? No. La UIS era el hospital. Yo nací en ese hospital y muchos nacimos en ese hospital. Donde es el parqueadero de la UIS, aquí en la parte de abajo que da con esta había una vaina grande que ahí era urgencias. Aquí había otra vaina que era maternidad. Bueno, ahí es esa otra parte. Y lo que está ahí de la UIS, donde están las oficinas y eso era allá estaba pensión, estaba odontología, había un pozo con pescaditos negros, me acuerdo que era bonito uno ir a ver los pescados. Detrás de acá aquí el monasterio, aquí enseguida el monasterio, del monasterio del convento, Uh-huh. estaba el manicomio, uno escuchaba ahí los locos ahí, porque eran locos fuertes, se escuchaban unos gritos Como muy cosa tenaces. rara, un manicomio al Sí, lado de una iglesia. sí. Cosa rara. Y donde estaba, donde le digo el parqueadero, ahí estaba el laboratorio. Uh-huh. El laboratorio del hospital, que era donde tenían los reactivos químicos y todas esas vainas. Entonces, sí es cierto que todos esos vapores fueron formando esa figura. Y sí es cierto que la fueron a limpiar y alguien pues la miró y dijo, oiga, mira esto, pues. Y ya entonces se dijo que había sido como una aparición. Uh-huh. ¿Mm? Aunque eso no se tiene así como aparición, así que haya
fue como una vez que pasó hace unos años, me acuerdo en Simacota, ahí a la entrada de Simacota hubo una humedad en una pared que formó y se veía bien la Virgencita, entonces se veía bien la Virgencita. El que no la veía era porque era incrédulo y se iba para el infierno. Y había más de uno que decía, pero yo no la veo. ¡Qué marica se va a ir para el infierno! Yo sí la veo, mira, esa es la cara, esa es aquí el rostro, mira, aquí está el manto. ¡No, yo no lo veo! ¡Para el infierno! No. Ese es el cuento, cuando hay una figura No. de esos que la gente ve y el que no lo ve es porque es incrédulo y el diablo lo tiene ya agarrado el cuero de la jeta y se lo va a llevar. No, me va a pasar como la leyenda de la Virgen del Socorro ahora mismo. Bonito. Qué bonita ya. No. Como no has visto, hay una mancha que es que dicen allá donde Rosalvina está. Hay un cuadro que es famoso de una fotografía aérea que tomaron en la nieve, que se ven unas cosas negras y blancas. Sí. Y que si usted se queda mirando ve el rostro de Cristo. Creo que me acuerdo de la foto, me tocaría revisar las que tomé, pero creo que sí, creo que me acuerdo. Es una blanca con negro, que si usted se fija, entonces se ve el rostro de Cristo, ¿sí? Si no lo ve, vaya a volver a mirar las fotos. Vaya limpiando la maleta porque ya la llevan. Ya me van con 4 palos de leña para limpiar. No. Aunque bueno, ya sabía que no falla. Esos eran los cuentos que a uno, pues a mí me gustaban mucho todos los cuentos que uno quedaba, pero más. Y iba uno y se confesaba, y iba a misa, y iba a todo preciso uno para ir después de 2 o 3 misas que iba y si veía uno, ¿verdad? Lo que veía, ya fui, pues ya no me voy para el infierno. Pero era dependiendo de la óptica o bueno, no sé. O el espíritu, pues. Pues, ¿quién sabe? Ay, no, este podcast va a estar gracioso. Bueno, creo que no será todo, ¿no? Me imagino que cortará unas partes. No, o sea, la verdad estamos dejando el audio lo más intacto posible. Qué bueno, y entonces entonces ya cuando eso pues hubo la romería, igual que hubo la romería ya, yo incluso fue uno de los que fui a Simacota ya esa vez cuando dijeron que apareció. Yo cuando tenía la moto y alguien me dijo, vamos, y entonces fuimos allá chismoso. Entonces lo mismo pasó con ese vidrio, que mucha gente lo vio, entonces como ya después iban a tumbar el hospital, o sea, esa parte de ahí, entonces ese vidrio lo quitaron y lo pusieron en la ventana. Que ese está ahí, ese es el de la Virgen, esa de ahí. Hay túneles ahí que son... ¿Es cierto túneles. Lo de los españoles? Pues sí, dicen que hay personas que han ingresado hasta cierta parte del túnel. Igual la estructura del Socorro debajo es puras piedras, entonces digamos hay como túneles naturales, cavernas y todo eso, por eso en Santander hay tanta cueva y sitios de así, en Curití, en Zapatoca, en Vélez, en muchas partes hay cuevas, entonces es posible que se conectaran con la parte de antes. ¿Qué más así? La niña sin cabeza del oficial. Esa historia como esa no me la supieron ni la entendí dentro de la información que encontré de la universidad, ni en línea la entendí, pregunté y no me la supieron contar. ¿Cómo es esa historia? Sí, ahí dicen que fue pues como, ahí fue el cementerio, ¿no? En la capilla, o sea, todo el colegio fue cementerio, ¿sí? La capilla era la capilla del cementerio y el lote, ahí pues enterraron las gentes de cuando empezó el pueblo, lo que fue la revolución de los comuneros, lo que fueron los muertos de la independencia, hasta los muertos de la batalla de los 1000 días, ¿sí? Hasta los muertos de la batalla del... No sé si le estaría diciendo verdad o mentira si los de el Bogotazo, cuando liberales y conservadores, no sé si esos también alcanzaron a estar. Entonces, ya estaríamos hablando de los tiempos de Villanueva, incluso. Sí, claro. Entonces no sé por qué es que ese cementerio duró así bastante tiempo. No creería que es. Porque después de ahí el cementerio pasó
a la Plaza y Mercado, donde es ahorita la Plaza y Mercado, Sí. en la calle Los Temblores, ahí bajando, ese era cementerio. Incluso cuando arreglan casas y eso, Sí. ponen escarban y ahí a veces aparecen huesos. ¿Sí? Allá en esa de la avenida hacia abajo, Sí. ahí fue el cementerio. ¿Sí? Ujú. Después lo pasaron allá donde está ahorita, el que conocemos. Ujú. ¿Sí? Entonces, pues obviamente, pues tiene que haber espíritus, porque hubo gentes muertas de Todo maneras tipo de muy cosas. tenaces. Sí. Hubo fusilados, hubo ahorcados, hubo decapitados. Entonces, una de esas dicen que fue la decapitación de la niña. Entonces, pues yo a los turistas les tengo un cuento ahí, ¿no? Pues, ¿te cuento? Dale. Bueno, entonces dice, Por cuentan favor. los que cuentos cuentan que en ese tiempo una familia entera, por haber participado en los procesos de revolución e independencia, los condenaron a muerte. Y la muerte fue decapitados. Entonces decapitaron papá, mamá y los hijos. Entre esos una niña de 12 añitos. Y entonces pues la niña, pobrecita, ella, la muertica, ella pues la echaron ahí a la este. Y aburrida ahí en el cementerio, imagínense, pobrecita. Y de pronto entonces quitaron el cementerio, lo pasaron para otra parte y sobre los terrenos del cementerio hicieron el colegio. Y ya pues estando el colegio, entonces ya llegaron las otras niñas, porque ese era un colegio de niñas, sí, de la Avelina Moreno. Y entonces ya llegaron las niñas y ya hicieron una cancha de básquetbol y salieron las niñas. Y claro, la muertica y pobrecita y aburrida que estaba ahí solita sin con quién jugar. Y vio a las niñas y dice, ay, yo quiero, oiga. Y la echó a cabezas, pero le hicieron bullying. No la dejaron jugar, que porque no tiene cabecita, nomás Ay, que por eso no la dejan jugar, pobrecita. Entonces ella, pues triste y aburrida, pues le tocó meterse otra vez a su tumba y esperar a que fuera por la medianoche a salir a jugar solita. Y entonces, como ya está cerrado allá guardan los balones allá en este, entonces le toca salir a jugar con su propia cabeza. Y empieza a pelotear, se escucha pelotear, y dependiendo porque a veces cae por el lado de los dientes, suena diferente cuando cae aquí por el lado de atrás. Y en cesta, que es lo bueno, la china es cesta. Bueno, por ahí. Y eso cuentan y dicen los celadores ahí que la han escuchado peloteando y jugando ahí sola, jugando ahí la herradura, juega sola. Bueno, entonces no me creo. Bueno, yo lo cuento así con facilidad. Pero sí dicen que ahí aparece una niña sin cabeza. Está el cura, bueno, hay varios mitos, leyendas. Hay muchos mitos, leyendas, el perro negro. Pero el perro negro es realmente algo muy común. Sí, es común. Esa le echaban a uno y uno por lo menos se portaba uno mal con el papá, con la mamá, se portaba uno grosero y parecía si uno salía a la calle y veía un hijo de madre perro negro y uno se asociaba a uno con la falta y uno y pedía disculpas. Abajo en Palau de Chanchón, allá hay una del señor aquel. Sí, esa también era fuerte, esa es una de o sea, tan creíble es para la gente de la región que cuando usted los escucha hablar ellos no lo nombran, ¿sí? O sea, dicen el señor aquel, o sea, ¿sí? Pero no lo nombran, no dicen el nombre, ¿sí? Porque se les aparece. Que dicen que ese era que salía, por ejemplo, alguien que estaba aburrido de la vida, sin plata ni nada, entonces lo invocaba y entonces era un ritual de 9 noches que tenían que hacer, de salir allá a una quebrada y le salía el señor aquel. Y cada noche les iba poniendo una prueba de ir superando, de empezar la primera, de empezar a renegar de su fe, de esto, de escupir la cruz, bueno, y cada vez pruebas más complicadas. Cosa es de que después de metido, rebullido, como dice, después de hacer compromiso con él, o terminaba, porque si no era capaz con la prueba, ¿sí? La persona se le corría la teja, ¿sí?
Entonces, pues cualquier cosa podía hacer, de pronto se suicidaba o de pronto cogía una maleta de trapos y se ponía a andar por ahí por la calle o sí, perdía la razón, se volvían locos. Pero si la prueba pasaba, si era capaz de sostener las 9 noches y sobre todo la última noche que era la de cuando ya se le presentaba el señor aquel ya tal como es, entonces le cumplía pues el deseo de dinero. Normalmente lo que pide es La la plata. ambición, ¿no? Normalmente es parte de la ambición, el deseo. Pero en contraprestación tenía que entregar el alma y el cuerpo, ¿sí? Entonces dicen que muchos de los hacendados grandes que habían en la región, los abuelos antiguos que habían hecho pacto con él, ya sabían y él les advertía a los familiares que cuando la persona muriera, solamente el primer día era que se hacía el velorio mostrándole o sea, que El la rostro. persona pudiera verse. Ya al otro día, porque la noche esa llegaba y se lo cargaba con todo el cuerpo. Y entonces los familiares le metían piedras al cajón, lo tapaban y seguían haciendo así como si fuera el velorio para que cuando lo fueran a alzar se dieran cuenta que estaba pesado, pero el No familiar sí sospecharon. ya sabía que se lo había cargado el diablo y que ese era el pago que le había tocado hacer. Ok. ¿Qué más mitos, leyendas? No, eso es lo que hay. Y se pone a ver con los viejos y todavía más interesante. Sí, todavía hay más. Ay, ¿cuál otro? Bueno, tengo una duda, porque ya he preguntado esto varias veces Sí. y me han dado dos respuestas, porque al parecer solamente existen estas dos respuestas. ¿Es el socorro o socorro solamente? Pues la Virgen es la Virgen de El Socorro, que es la que socorre. ¿Sí? Es una de las discusiones pendejas. Sí. Sí, igual que la discusión pendeja que tienen aquí de que si dijo firmes cachirí, o firmes carajo, o firmes HPs, ¿sí? El tal vez que dijo firmes. Listo, lo importante fue que dijo firmes. Lo mismo pasa en el socorro con eso. Esa es una pendejada axiológica que ni le quita ni le pone, pero es ahí y de eso se agarran y tienen para hablar 3 días de si es el socorro o socorro, se acaloran las voces y que las cosas. Y nada, o sea, del socorro, ¿qué es? Socorro a nuestro pueblo, es la... O sea, tiene muchas cosas más bellas para hablarle que simplemente una pendejada del nombre. ¿Sí? El socorro me gusta, personalmente me gusta más a mí. ¿Sí? O sea, le da como el socorro, o sea, no es socorro así cualquier socorro, sino el socorro, o sea, le da como una connotación un poquito más, ¿sí? Cuando el Carlos III de España le da el título a la villa, a la muy noble villa de Nuestra Señora del Socorro, ¿sí? Lo que pasa es que usted en español no escribe de él, sino combina, entonces queda del. Entonces ahí a veces se le puede estar yendo el él. Pero no, para mí eso no tiene relevancia. Me gusta escribir así, cuando me refiero, me gusta escribirle el socorro. Me parece bonito. Vamos para el socorro. ¿Sí? A ver, tengo una duda sobre, porque esto lo vi en la Casa de la Cultura. Y una placa. No la alcancé a leer porque el recorrido está muy rápido. Pero era de el cacique. ¿Cómo era? Cacique Chanchón. El cacique Chanchón. Sí, ¿Por qué este nombre justo está en el personaje de Vicente Mario? Ese, ¿por qué? Porque es que Vicente Mario Chanchón Tamacara, del libro La Panza, el Cuajar y Bonet, es el nombre completo del personaje. ¿Sí? Vicente Mario por Bicentenario. Chanchón Tamacara por dos caciques importantes guanes que tuvo la región, y por eso hay dos veredas, una se llama Chanchón y la otra se llama Tamacara.
Chanchón fue el cacicazgo de aquí abajo de cacique, y Tamacara fue cacique de Galán, de donde solía Galán. Ella estaba cacique Tamacara, estaba Bocore, Bocore, y aquí para este lado estaba Chanchón, estaba Poima, estaba así, entonces son dos nombres de caciques indígenas. Bueno, y del libro La Panza, el Cuajar y Bonet, porque son, ¿sabe qué es el libro La Panza, el Cuajar y el Bonet? No. ¿Ha comido mute? ¿No ha comido mute? Ah, no, ok, de comer mute. Sí. Sí. ¿Y qué le echan al mute? No, pues espera. Eso lleva carne, lleva el maíz floreado, Sí. lleva la tripita, y esa tripita que lleva, ¿de cuál tripa es que le echan? La que llaman el libro, el librillo. O sea, esos son los 4 estómagos de la vaca. El libro, la panza, el cuajar y el bonet. Esos son los 4 estómagos, porque es que las vacas son rumiantes. Sí. Oiga, el personaje sí tiene un nombre muy curioso. Entonces, ¿por qué pasa al ser rumiantes? Que la vaca no come entero como los monogástricos, ¿sí? El monogástrico, como el mulo, ya como come el mulo, come uno. Come uno. No, ¿cuál que come uno? No. No me daña el dicho, bro. Ya, como come el mulo, a ver, a mí me han dicho entonces otro. ¿Cómo le dijeron? Sí, como el mulo come uno. No como que pues entonces sí come bastante. Ay, por eso a mí me lo han dicho de otra manera. Bueno. Yo no sé. Bueno, mi mamá de la costa, yo no sé. Pues qué decente. Mi nona también era muy decente. Por ejemplo, ella jamás decía puro al culo. Ella decía puro a la parte de atrás. Okay. Sí. Que era lo mismo. Entonces, bonito ese chévere. Yo no lo había escuchado que come como come el mulo, come uno. Sí. Bueno, había dicho aquí se refiere. No es de acá como tal. Entonces, pues, ¿a quién se lo habrá escuchado? No sé. Entonces ellos lo que comen, igual que nosotros, lo comen, lo procesa y mientras que la vaca lo come, lo devuelve, lo rebulle y vuelve y lo echa para adentro. Por eso es que las vacas usted las ve masticando, eso se llama rumiar. Entonces, ¿qué significa en Vicente Mario? Que Vicente Mario no es de los que come entero. ¿Sí? O sea, todos estos libros, por ejemplo, ¿sí? Y creo más he leído yo, no estos, pero sí yo he leído una gran cantidad de libros. No es para uno cogerlos y lo que dice el libro ya es, o lo que fulano me contó entonces ya es, o no. A mí me gusta darle la vuelta, analizarlo, mirarlo, entenderlo, mirar los diferentes autores si hay, que tienen, por ejemplo, hablando de la revolución de los comuneros. Eso no es tampoco tan tarán en la historia, porque es que la historia la escriben muchas personas. Pero en especial y tenemos sentimientos, ¿sí? Yo tengo mis sentimientos y para mí los héroes son héroes, los héroes comuneros. Para los españoles son bandidos, ¿sí? Para nosotros ellos son una porquería los españoles, para ellos los españoles fueron los que nos vinieron aquí a ayudar. Entonces hay que coger uno de cada cosa, uno no puede cerrarse de cachos a que entonces como los partidos de fútbol, entonces como yo soy hincha de este equipo, entonces mi equipo es el único que hace las buenas jugadas, mi equipo nunca comete faltas, los goles que no mete fue porque se los robó el árbitro, sí, el otro todo lo que haga es malo. No, o sea, nosotros tenemos que desenfocarnos de toda esa cosa, de llegar a tener esos pensamientos polarizados que políticamente también nos tiene vueltos nada. Entonces, esto de rumiar es precisamente, eso es lo que hace Vicente Mario, ¿sí? Él no come entero, él habla y trata de botar las cosas y las dice así de una manera, sí, ahí sí como dice el otro dicho que dice, ponga a creer que las vacas vuelan, ¿no? Y cuando le caiga un abrazo encima ese día se despierta. Es un poquito ordinario también. No, pero falta de razón no le hacen. El bicentenario es también un poquito ordinario porque los dichos nuestros santanderianos son bastante filosóficos,
¿sí? Filosóficos y explícitos. Sí, ordinarios que sí son hasta donde se le ocurra, usted oye lo más vasto y ordinario que puede usted escuchar. Pero si usted le entiende Lo que ¿sí? quiere decir, Lo lo que que quiere viene decir. detrás. Por ejemplo, dígame usted, señor doctor, que Ay, es tan ilustrado, no. ¿cómo es que No, el ahí sí macho no me deja. colorado teniendo el culo redondo bote el cagajón cuadrado? Ay, no, ahí sí no. Por ejemplo, por ejemplo, hipócrita, no, oye, de verdad, los pollitos son cuadrados y el culo es redondo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Primero, bueno, porque ya tiene un sistema en el intestino diferente, Ujú. ¿sí? Pero también tiene algo de enseñanza, de filosofía, de que las cosas no son lo que parecen, que son, bueno, eso ahí. Ay, bueno. ¿Y qué más? No, pues la verdad me la estoy gozando acá, pero ok. Creo que más allá de lo que ya hemos hablado, no tengo más que añadir, porque realmente me has respondido todo e incluso has añadido todavía más. Ujú. La verdad siento que este va a ser un capítulo bastante entretenido y además de que pues da por lo menos un poquito de qué pensar y esta vez, porque en los otros dos podcasts casi no tenemos eso y es un hablado santanderiano, que hace rato yo no lo escucho. Oiga, sí, esa fue la otra joda que yo cuando vine aquí a Ujú, Bucaramanga me traté de volver gomeche un poco, ujú, o sea, mitad gomelo y mitad campeche. sí. Porque eso le sucede a uno mucho, y más uno pelado, cuando yo vine aquí tendría, ¿qué? 19 años. Ah, viniste muy joven. Sí, yo vine bien muy pelado cuando vine acá. Entonces, obviamente yo no hablaba así tampoco, o sea, yo empecé a hablar así más cuando volví otra vez, que ya empezó y me dale huevo, ya pues uno empieza a hablar y todavía la gente me toma el pelo, pero yo ya no, o sea, a mí no me da chante eso. Hay Ujú. gente que sí Sí, le da como medio le cosita salgan hablar. y le recochan tantico y ay, le da, sí, porque Sí. dicen que ay, que el santandereano que habla muy feo, que no, será lindo que hablan los paisas, será lindo que hablan los costeños, lindo que hablan los bogotanos, o sea, cada cual tiene su estilito que para las Sí. otras personas o le causa gracia o le causa rechazo, pero entre los mismos uno no cree que está hablando Mal, sí. bien, ¿sí? Ujú. Incluso eso es parte también de nuestra riqueza, de nuestra idiosincrasia. Usted ve, Santander es muy fácil de distinguir usted quién es de Suaita, quién es de Oiva, quién es de Charalá, por el mismo genotipo, por la forma de su cara, de su rostro, de sus dichos, de las formas de decir. Hay dichos que son de cada lugar, ¿sí? Hay regiones, por ejemplo, ahí en el Palmar hay dos que son los 5.000anos y los palogordanos, que son dos veredas, 5.000 y Palo Gordo. Ujú. Las separa la carretera, pero los de aquí hablan diferente a los de acá, ¿sí? Y tienen unas costumbres, unas cosas diferentes. O sea, esto antropológicamente es muy interesante, la riqueza que tenemos nosotros, los costeños de agua dulce que tenemos nosotros, que es Barranca Bermeja, ¿sí? Que tratan como de dejarlos por fuera de Santander, ¿sí? Sí. Ah, no, es que esos como no son no es que uno es como costeño, no señor, No, ¿cuál esos es? son barramejos y esos son de ribereños, ¿sí? Que tienen costumbres de tamboras, que sus trajes típicos son frescos, son de colores, la cumbia, toda esa cosa, pero si ya se va usted aquí para arriba, para García Rovira, entonces ya usted ve la gente con sombrerito de fieltro, ¿sí? Con ruana, ¿sí? El frío, comen cebada, comen habas, trigo, todas esas cosas, ¿sí? Ujú. Entonces el santanderiano no es solamente el santanderiano de sombrero Qué raro. o sea, el andino, el de la Sí, parte de el de aquí de Chal. la provincia Ujú. comunera guarantina y beleña, no señor, o sea, No. esa es la riqueza, estamos de 60 metros que está el río Magdalena hasta 4.200 el pico de la Bruja. Entonces, miren nomás ahí en toda esa Toda esa diferencia diferencia que que uno va a hay, ver. entonces son, por un lado, características de clima, características de gastronomía,
nosotros no nos conectamos muy fácilmente por las que las Por lo de carreteras las es motos. muy arrecho ir Son uno de esta horribles montaña a y la la otra. montaña. Entonces los de allá se educaron de una manera diferente a los de aquí, ¿sí? Entonces los de acá tienen un dicho que significa una cosa y aquí tienen otro dicho que puede que signifique lo mismo pero con otra palabra, con otro término, ¿sí? Ujú. De esa misma riqueza. Nosotros no solamente somos guanes, No. nosotros somos guanes, somos yariguíes, somos eh, chitareros, somos, bueno, tenemos Es que también 27. partamos porque los guanes antes acá no se establecieron mucho. Que hayan cosas de acá, No, sí, sí, no, pero aquí no hubo estuvieron. muchísimos, guanes Por hubo eso. demasiados. Pero es que las otras comunidades fueron las que sí se establecieron acá. Por ejemplo, aquí en Bucaramanga, guanes fueron mínimos. Aquí fueron más los chitareros y los yariguíes, Ujú. ¿sí? Para la parte del cañón de Chicamocha sí estaban los guanes, Guanes. lo que fue la parte de la provincia guanentina aparte y la comunera aparte, ¿sí? Porque también estaban aquí para el lado por lo menos de, eso estaban los cacheguas, aquí para ese lado de Tona, para acá estaban los cacheguas, allá para el lado, otro lado estaban. Entonces, habían más o menos 27 etnias indígenas. Del otro, por lado ya europeo, Y aquí también no solamente tuvimos fueron españoles, alemanes, franceses, también tuvimos suizos, o sea, ingleses, también turcos, que fueron turcos los también, otomanos, sí. ¿sí? Eh, bueno, hubo mucha variedad ahí de... No, y también tuvimos lo de los masones, todo el movimiento masón también, que eso fue una influencia también. La masonería también es importante acá. Entonces, tenemos una riqueza cultural supremamente grande, que hay que, entonces nosotros no nos podemos dejar aculturizar ahí por un idiota que canta ¿ah? No, ¿cómo así un sacado y con otro palada más si quieren? ¿Ah? Ujú. Pero ¿cómo es posible que esa joda venda? ¿Sí? ¿Cómo es Ya no posible sé, que ya no eso escucho esté eso, ya no sé. en la estas donde la música andina colombiana, por ejemplo, ¿sí? Es tan supremamente difícil, como llamamos aquí en arrecha de interpretar, porque gentes del conservatorios en Europa han cogido, por ejemplo, las músicas de José A. Morales y dicen que esas son unas vainas muy bien elaboradas. ¿Qué me dice de los intermesos de Luisa Calvo de Gambita? Pueblito como Ah, Gambita y sale un man tocando unos intermesos, ¿sabes qué son los sí, intermesos? sí, sí, sí. Eso. De casi de la misma altura de Mozart y de Bach y de Beethoven y Literalmente, ¿ah? eso es Entonces, verdad. eso es lo que nosotros tenemos que cultivar y hacer que la gente nuestra saque Ese ese sentido de potencial. pertenencia Y y la no, y el potencia. potencial es que aquí cuando queremos, podemos y nos da la gana hacer las cosas, las hacemos grandes. Hmm. El, 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 a nosotros, por ejemplo, ¿qué pasó en 1900? Ahí no nos partieron a Santander en dos, Ah, ya, ok, ¿sí? ya sé más o menos de qué estamos. Cuando lo que nos quedó de la guerra de los 1010. Sí. ¿Por qué? Porque es que esta tierra unida es muy, eso es muy grande, ¿sí? Nosotros no somos como otras regiones que hacemos alaraca y no señor, Y ya. aquí cuando menos es que usted ve jodas, entonces, vaya, mire ustedes quiénes son los grandes empresarios realmente del país. Es que hay muchos que son Esos muchos son son de acá, santanderianos, son de acá, ¿sí? pero Que están en otras partes y todo, pero son de entonces, acá. eso es lo que hay que meter, ese sentido de pertenencia, ese sentido de hacernos sentir orgullosos de lo que estamos, ¿sí? Quitarnos esa idea de que lo de afuera es lo bonito. No, nosotros también tenemos cosas buenas. Hay que, no, de hecho me parece bien ese comentario porque algo, más o menos aquí para comentarte un poquito del trabajo que nosotros estamos haciendo, es que con nuestros profesores queremos resaltar es eso, la belleza de Santander, no solamente la típica de simplemente irnos para Medellín, irnos para Barranquilla, irnos para tal vaina, sino digamos irnos para el Socorro, irnos a Oiva, irnos a Confines, irnos a pronto a Vélez o a Websa o así, pueblitos que quedan 1, 3, 4, 6 horas, más o menos. Pero que aún así la riqueza es muy bonita. Yo, por ejemplo, ¿cuánto yo no daría por irme a Vélez?
A mí me encanta el berraco torbellín. Me encanta ese baile. Y eso queda aquí a 2 cuadras, eso no es lejos. No queda, o sea, queda como unas 6 horas ya y antes uno tiene Barbosa y en Barbosa se queda o en Vélez se queda y ya. Por eso no es lejos. Tiene todo allá. Mire, ¿y usted qué va a ver? Lo que pasa es que la gente cree que ir uno a una ciudad a descolgar la jeta, a mirar edificios, eso es lo grande. No. Y no, señor. Mire, usted va, por ejemplo, aquí un pueblito que usted dice, pero este pueblo, ay, llegué y son 3 calles, hay dos carreras y 9 calles. Sí. Ejemplo, que fui ahorita poquito que no conocía, ejemplo, Tona. Sí, Tona chiquita. Digo, qué belleza de pueblo, o sea, ¿qué significa eso? Le pregunté a los chinos de Tona, oiga, ¿ustedes saben por qué su pueblo es largo y no es cuadrado? ¿Cómo así? ¿Por qué es largo y no es cuadrado? ¡Así lo hicieron! Pues sí, pero tiene que tener alguna razón, lógico, sí. Pues, entonces no vas a que correr respuestas que me dan a rechazar y no ve. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces resulta que hay pueblos que son largos, porque esa era la vía que iba para Venezuela antiguamente. Entonces los que son alargados eran cuando pasaban las mulas y eso, entonces eran sitios de parada momentánea, para descansar. Entonces alzaprimaban, ponían la carga al aire. ¿Sabe qué es poner la carga al aire? No. Entonces aquí las bestias tienen unas alcancarillas, sí, las angarillas acá, y aquí van las, entonces le ponen 2 palos aquí al lado y lado para que la carga le alce, ¿sí? Se sostiene sobre los palos y el animalito no le queda el peso encima. Que era lo que usaban acá los garroteros de pie de cuesta cuando iban a Girón a llevar su mercadería. Entonces, para descansar un poquito, cargaban el palo y el palo entonces lo ponían aquí tantico en la carga para que le quedara al aire y no le quedara haciendo peso. Y entonces en esas alargadas así ellos paraban a comer, a que les dieran los animales, que comer. No, dormir no. ¿Dormir no? Ah, pues era de paso, ¿no? Y era de paso. Los que eran cuadrados eran los que sí tenían lugares para dormir. Entonces era donde normalmente había grandes casonas y esas grandes casonas tenían muchas habitaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas eran las donde la gente dormía, en las posadas, ¿sí? Y yo les decía, bueno, ¿y qué? ¿Y ustedes qué? Y entonces uno puede decir, ah, pues un único pueblo ahí con todas cosas, pero es que este pueblo tiene, por ejemplo, que el acueducto de Bucaramanga está allá de una laguna que baja allá, que es una laguna impresionantemente grande, tiene un páramo. Allá puede usted encontrar al frailejón Ernesto Pérez, se lo encuentra, ¿sí? Que entonces me dice, ¡ay, pues madre! Y es un pueblito así minúsculo. Chiquito. Palmas de Socorro, que usted conoce también, es chiquitico. Pero si usted le mira todo lo que tiene en la parte vereda de las veredas, increíblemente grande. Aquí nomás este pueblo fantasma que llaman, que es banda de aquí a Jordán sube. Jordán, sí. Eso, que eso ahí viven 30 personas, pero el resto de gente vive en el campo. Pero mire qué es la parte del campo, cuál es la idiosincrasia, cuáles las fiestas, cuando ellos se reúnen, los lugares. Entonces, ese redescubrir de cosas, y me gusta mucho que ustedes en la universidad puedan tener esa idea de ir a redescubrir, y sobre todo, ¿qué es lo que más necesitan esas personas de allá? Que llegue gente de afuera y diga, oiga, qué pueblo tan lindo el de ustedes. ¿Sí? Mire, usted es mujer, ¿cierto? ¿Cómo la conquista usted? ¿Sí? Por ejemplo, si usted ha llegado, ay, hola, qué camisa tan bonita. Sí, ay, mire, esos aretes, ve, tan chéveres esos aretes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Y puede que usted esa camisa, ¿sí? Puede que sea una camisa vieja que usted no se la pone, no le gusta, la compró en el agáchese, o sea, y el día que usted, oiga, qué camisa tan bonita, ve, aparece un código QR, eso tiene alguna cosa. Usted como que va después con su camisa, ve, mi camisa llamó la atención de una persona. Entonces, eso es hermoso. Mire, yo una vez fui a un pueblo y empecé a fotografiarlo. Pueblo chiquito también, porque yo siempre que voy me gusta ir al cementerio. Es un lugar importante en el que toca ir. Yo siempre voy al parque, la iglesia, el cementerio, ¿sí? Que ahí yo ya con eso ya tengo el 60% de la historia, sin que nadie me la cuente. Yo con ver eso yo ya miro
una cantidad de elementos que suceden ahí en el pueblo. Y un día entonces llegué a tomar unas fotos y yo sí vi que alguien llegó ay, y ese que está haciendo ahí, ¿no? Tomando como unas fotos, ¿no? Claro, pero yo escuché que estaban diciendo. Y entonces estaban ahí sentadas las partes chismosas y yo aquí, ta. Y él dijo, oiga, felicitaciones. Qué pueblo tan hermoso el que tienen ustedes. Qué lindo. Mira estas fotos que yo tomé. Y la gente veía, ay, sí, oiga, sí. O sea, no habían visto ellos. Desde otro punto de Sí, vista. una foto como un palo anaranjado, un guayacán que estaba florido. Sí. Tan bonito que se ven. Claro, pero ya como esta vaina llama la atención, porque esta son espejos que nosotros nos cambiaron esta joda a los indígenas y con eso uno abra la jeta y lo babea y toda esa mierda. Perdón, eso no dije yo. Toda esa cosa. Sí. Entonces, mira, quieres ver tú algo realmente maravilloso y fantástico que tienen estos, ¿sí? Lo mejor que tú hayas podido ver en un celular, mira. El Black Mirror. No, míralo. No sé. Mira con detalle. El ¿Qué reflejo. ves? ¿Qué ves? Me veo a mí mismo. Eso es lo más importante, lo mejor, lo más grande que hay en la vida es eso que estás viendo ahí. Eso es lo más importante. Eso que ves ahí, esa cosa ahí rara, está feo, gasta hasta gracia, pero bueno. Y uno se pone a hablarle a eso. ¿Sí? Y eso, esa cosa que ves ahí, ¿sí? Eso es lo más importante. Y eso tiene un entorno, tiene una familia, tiene un lugar, tiene un sitio. ¿Sí? Entonces, cuando uno puede lograr identificar eso que está ahí, eso no deja de estar uno pendejeando con ay, a mí me gustaría ir a vivir en Europa. Es que allá sí es más bonito. Ay, es que allá sí es chévere. Es que allá sí hay oportunidades. Es que allá el agua sí sabe más a rico. Ay, es que allá el clima sí es más chévere. Ay, es que allá la educación es más chévere. Y de pronto uno ve que alguien que se viene de allá llega y dice, oiga, que es que yo me gustaría poder comprar una casa aquí, o sea, esto que tienen ustedes, este aire que ustedes respiran, ese piso, este paisaje, esta tranquilidad, yo no lo cambiaría ya, pues no, yo pudiera vender lo que tengo y vengo. ¿Sí es que no por nada ahorita hay franceses, hay turismo francés que están haciendo rutas acá en Colombia y en Santander, de hecho. Sí, están haciendo eso y están viendo todo eso. Pues obviamente los principales que están haciendo es en Barichara, pero es turismo europeo acá en Latinoamérica, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Entonces presentan, miren, tenemos esto, conexiones, háganlo. Sí. Y nada que presentarle ni a Colombia ni nada de eso, no, porque eso es de nosotros, la idea, ellos no lo están explotando, nosotros sí. Y antes da como rabia. Bueno, Camilo, Listo. realmente llevamos que 1 hora y 40 ya hablando. Sí. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, por hablar. En serio, qué delicia hablar contigo. Gracias. De hecho, toda esta experiencia de hablar con todos ustedes, los personajes que tenemos dentro de la ruta, ha sido una cosa pero hermosa. Qué delicia hablar, en serio, y escuchar cosas tan bonitas, no solamente en este caso de Santander, ni el pueblo, sino en general de tener otro punto de vista que refresca un poquito tanta pesimismo que llegamos a ver por parte de noticias y eso, hablar de cosas más positivas, más bonitas, y en especial de cosas de cultura, porque eso, personalmente, eso es algo que me emociona mucho a mí, que me gusta mucho. Qué bacanería que tú estés haciendo esto, que te apasione esto, y de hecho toda tu historia refleja mucho quién eres ahora. Y qué bueno que, pues en este caso, gracias a este trabajo, nuestros caminos se encontraron. Qué bueno volverte a ver otra vez, que nos conocimos allá en el Socorro. Y en este caso, pues quería cerrar el capítulo con algún mensaje que tú quisieras dar, además de los tantos que ya he llegado a dar a lo largo de toda esta hora. Algo que en este caso le quieras decir a los oyentes, a cualquier persona que de repente se encuentre con este fragmento en
redes sociales o simplemente porque se lo contó un amigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues primero que todo el mensaje es, si alguien logró llegar hasta este punto, escuchar toda la charla, pues de verdad que gracias, gracias. Y más que hablar conmigo, pues más que escucharme, ¿no? Ese tiempo que hablé fue demasiado, pero creo que a veces las palabras no sobran, a veces hay necesidad de explayarse uno y decir uno muchas cosas. Algunas veces, como en esta, de resumirla en una palabra es pertenencia. Pertenencia, simplemente es descubrirnos a nosotros mismos. O sea, esa es la única invitación que haría yo. Ese es, digamos, como el proceso que yo he venido haciendo, de descubrirme a mí mismo, y al descubrirse uno a mí mismo, pues uno como que descubre pues su familia, su paisaje, sus cosas. Entonces eso, amen lo que tienen y bueno, no, yo para el 12. Tengo así como sentimientos encontrados, hacía rato que no me podía así como expresar, tengo bastante emoción de eso. Gracias, muy agradecido. Así, realmente se siente eso, de hecho. Muchas gracias, Camilo. Y bueno, con esto terminaríamos el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y recuerden de que mucha más de esta información la pueden encontrar dentro de nuestra ruta y en nuestras redes sociales con el @queberracas. Muchas gracias por escucharnos.